ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal. Me eché un volado, la verdad es que me eché un volado porque tenía dos proyectos que los estaba trabajando, uno que ya estaba bastante avanzado y luego otro que también me podría haber ido rápido con ese, que estaba un poquito dentro de la tónica de Amores Adúlteros, medio en ese juego. Y como que me entró una especie de crisis existencial y dije, no manches, quiero hacer otra cosa. No pude porque de repente me encontré casualmente, cuando me empieza a entrar esta crisis, me encuentro con un archivo que tenía desde hace años, que era el equivalente al primer capítulo de esta novela. Okay. Y es un tono, como bien lo has dicho, es totalmente diferente, totalmente fuera de lo que he escrito antes. Y dije, no, prefiero apostarle a esto. Prefiero irme por aquí y me agarro y la tallereo y me voy jueves con un capitulito y a ver hasta dónde llego. Y fue muy distinto, fue como que sentí una especie de aire fresco y fue como si tuviera una gripa eterna y de repente finalmente se me quitó la gripa, ¿no? Es que sabes que a mí me obsesiona esta como visión que tiene tanta gente, que comparte tanta gente, de primero codificar a alguien, o sea, te conozco y te codifico primero, a ver, condesa, no sé qué, clase media, no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, es como muy curioso que eso sea lo primero que nos preocupe de alguien al conocer a alguien, o que inconscientemente lo hagamos, inclusive, ¿no? Y luego cuando conoces personas de la clase media alta o clase alta, la preocupación es mucho más amplia, mucho más presente, ¿no? Porque ahí ya te ven con ojos de, a ver, espérame, ¿no? A ver, ¿y el apellido? No capto, ¿no? Entonces como que te catalogan y no captas, y es muy sutil la forma en la que te dan el avión o te condescendientemente te perdonan, ¿no? Un poquito la vida o la presencia en ese sitio. Y me encanta y me obsesiona eso, ¿no? Porque, pues sí, yo de niño crecí en una escuela como muy elitista, muy mamona, digamos, ¿me entiendes? La verdad. Y sí era como que, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué es tan grueso esto, no? O sea, ¿por qué es tan evidente y por qué es tan importante? Para empezar, ¿no? Tan importante. Después tuve una experiencia de irme a vivir a los Estados Unidos 26 años de mi vida y trabajar allá. Y mi experiencia fue que eso allá no importa. Eso como que te descodificas, a menos de que le tires así a lo muy, sí, y que seas alguien de mucha lana y que te preocupe, pero por lo general es como una enorme clase media donde las prioridades son otras. O sea, abiertamente te conoce alguien allá, hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cuánto ganas al año? Pero por curiosidad, ¿cómo le hiciste para comprar ese coche si ganas esto? Ay, güey, wow, neta, ¿dónde conseguiste el crédito? Es como distinto, ¿me entiendes? Okay. No de dónde eres, como que no tienen esa como preocupación europea, de aristocrático europeo, que por qué demonios nos importa en México eso a nosotros, si no somos así, no somos eso, y por qué es tan pinche importante. Mentalmente traté de retratar lo que dices, de cómo en palabras poner esta sensación de abundancia, de barroco nuevo riquesco, si quieres, que no para de ocurrir y no para y se va haciendo más y más y más y más ridículo y más y más y más y más y más y más grande, ¿no? No paran de recibir la herencia, cada vez es más y más y más. Entonces sí, esa sensación un poco de asfixia, hasta dormidos les ocurre, ¿no? O sea, no pueden descansar. Es que imagínate el cambio tan radical que habría en tu vida si de repente te dicen, eres billonaria, o sea, no tiene límites esto, por más que trates de desclavarte y de desconocerlo y de evadirlo o de asumirlo, vas a estar continuamente, como que comparo esto a que el dinero sea, te cuento, un vaso con agua, y los personajes son una pastilla de Alka-Seltzer, entonces los sueltas en el agua y se van disolviendo, ¿no? Porque pues esa es la realidad, ¿no? Algunos mejor que otros,
¿no? Algunos la libran, otros dices, híjole, sí, ¿no? Está muy cañón, ¿no? Ese personaje a mí me funciona porque es el que nos va a dar la incertidumbre todo el tiempo. Todo el tiempo van a estar, sí, tienen mucha lana, pero Florian es un cuate que es tu hermano, pero no. Es medio hijo de la tía Gerta, pero no. Es humano, pero chance y no, realmente. ¿Me entiendes? Entonces, como miedo, sí. Además es perfecto, es un ser acomplejante, es tan perfecto que te sientes inmediatamente horrible, inmediatamente inferior. Es el ser supremo de la raza aria, ¿no? Es perfecto, además sabe todo, te recita Goethe, te toca el corno francés como nadie, lee la música en los conciertos, lee las partituras y se fascina. O sea, es un ser impresionante que por otro lado tiene amigos como Andrea, el sommelier, ¿no? Que es un tipo sofisticadísimo, que prueba un vino y te sabe decir exactamente la procedencia de esa botella, hace buchacitos y sin equivocarse te lleva hasta la región, la bodega, la botella, el año y tal, y le atina siempre, ¿no? Y pues la familia en su afán de europeizarse, sobre todo la mamá que lo asume con mucho gusto, se sube al caballo y lo galopa contenta, pues sí, empiezan a contratar a estos personajes. ¿Sabes qué? Vente de tiempo completo al palacio, ya estamos construyéndolo y vamos a visitar una señora cava. Una cava que el sommelier además les aconseja, bueno, una buena cava debe tener su viñedo propio. Vamos a comprarlo, nos vamos a la región de vinos de Francia a comprarlo y hacerlo bien. Y los conflictos que eso conlleva, porque pues de repente de vivir en una casa pequeña, la familia pequeña, clase mediera, que no sirve el refri, que la tele está jodida, que huele pinchón, ¿me entiendes? Las camas se sienten los resortes. Sí, de repente a un palacio gigantesco en el que además hay personajes que ya viven ahí, que son parte de la familia, y dices, híjole, ¿qué es esto? Un lado del otro, o sea, viniendo de la familia de la que venía Fernando, el narrador principal, con su novia, que era de un nivel más alto, ¿no? Que pues, se ganaba a la familia en la sobremesa solo porque platicaba las aventuras de las tías, entonces era pues, un personaje importantón, es el novio de nuestra hija, bueno, está chistoso, ¿no? Le damos chance. Y de repente, pácatela, se hereda toda esta lana y no, espérame, no solo le damos chance, sino que pues le damos acciones en la fábrica, porque si no nos vamos a quebrar. Y nos puede salvar y hay que como que seducirlo y todo este rollo. Coincide con el embarazo de la novia, que el papá ni sabía, pero este cuate lo confunde, piensa que es por eso, y después ya se da cuenta de por dónde vienen los tiros, ¿no? Pero sí, esa línea es muy delgadita y se pasa uno de un lado del otro, de un momento, pues ahora sí que de un momento al otro, ¿no? En cuanto ya hay dinero, espérame, ya cambiamos de acá para acá, ¿no? Y ya nos interesa esta persona, ya, wow, ya lo admiramos. Y, ¿no? Pues mira, es muy interesante porque los otros dos proyectos que te mencioné, los podría haber terminado, pero no me estaba divirtiendo al escribirlos. O sea, sí los podría haber construido, ¿no? Y pues, digo, ahí tallerearlos y todo esto hubiera sido posible, pero me faltaba esa parte divertida. Y entonces yo pienso que si uno mismo se divierte al escribir, es probable que la persona que lo lea también se divierta, o estás loco, una de las dos, ¿no? Entonces, pero en este caso sí lo hice con la intención de divertirme, con la intención de exagerar, o sea, por medio de la exageración, por medio de la primera persona del plural, que todo está narrado en nosotros, ¿no? Hicimos esto, pensamos que, opinamos lo otro, nos dimos cuenta, ¿no? Y ver los excesos y las cosas y los desplantes, y luego la educación a la que son sometidos, ¿no? Que Florian pues los tiene que educar, les da sus lecciones de cómo no sonreír tanto,
O sea, hay que ser más finos, cómo refinarse, cómo no interesarse necesariamente en la otra persona. Si tú me hablas, yo entonces en ese momento puedo mirar hacia arriba de ti, como que estoy pensando en algo superior a lo que tú me estás diciendo y te va a hacer sentir psicológicamente hablando como inepta, ¿no? Como que no eres suficiente. Entonces eso me da cierta hidalguía, cierta como, Claro, ¿no? claro. Ese tipo de juegos se me hace muy chistoso, ¿no? Porque hacia donde quise llegar es hacia la estética de los emperadores romanos, ¿no? En las monedas que aparecían dignos y de perfil, así como inexpresivos, la total inexpresividad. Ese es ya haber llegado, imagínate, de una clase media mexicana, en un país donde somos eminentemente expresivos, risueños, jocosos, quejumbrosos, ¿me entiendes? A asumir esta dignidad es un camino larguísimo y es una tierra fértil para hacer muchas cosas ridiculizantes y que te inviten un poco a reírte y a burlarte. Ok. Lo del setentero, pues digo, fue muy chistoso porque ahí sí debo de decirte que tuve que por un lado hacer un poquito de trabajo de investigación, o bastantito trabajo de investigación, en el sentido de cuáles eran las marcas, cuáles eran los vinos, cuáles eran las champañas y todo ese rollo que eran lo mejor en esa época, para de verdad ubicarnos en la época. Y fíjate, descubrí una cosa muy chistosa, que actualmente, si tú buscas en la computadora, en Google o donde sea, el vino más caro del mundo, los vinos más caros hoy en día, por lo general, lo son por su envase, porque la botella contiene incrustaciones de diamantes y cosas por el estilo. La botella. O sea, pagas por la botella. Pagas por la botella. Igual el vodka más importante en Rusia está lleno de piedras preciosas. Entonces es una época que yo me pregunto, ¿será como la época del envase? Y antes quizás era un poco más importante el contenido, no lo sé, pero pareciera, ¿no? Y pues sí, era una época, yo de niño conocí personajes que tenían leones en su casa. O sea, no manches, un león africano en tu casa, aguas, ¿no? Tenías que estar corriendo a la casa, no, está encerrado el león, o sea, qué miedo. Los changuitos, era muy normal tener los monitos arañas y todo eso, ¿no? Y cocodrilitos y no sé qué. Entonces era una época como parecida a la era de Irán, ¿no? De Hussein y, ¿cómo se llama? Uday Hussein, ¿no? El hijo que era así como medio el equivalente al negro Durazo, al hijo del negro Durazo en esa época, muy parecida, ¿no? Muy de esos desplantes de prepotencia y todo eso. Entonces, como que recrear esa parte, pues en parte me fue familiar, en parte hice un poquito de investigación, en parte me ayuda mi amor a la música, a John Lennon, a todo este rollo que es fácil ubicar una época al darle ese pequeño contexto. Y pues eso es la parte de la época, ¿no? El pasaje que a mí más me gusta, híjole, hay dos. El primero es el momento en el que reciben la herencia y al hermano dentro de ese lugar que se encienden las luces y que, ¿dónde estamos? Y luego ya por una situación personal de que me encanta la crueldad escrita. Soy muy buena onda, amo a la gente, amo a los amigos, pero escribir crueldad, no sé si fui un hijo de puta en la vida pasada, pero me encanta. Entonces el capítulo final me encanta, me gusta mucho. Subtextos. Vida y ficción de autores y personajes. Charlas con Adriana Bernal.